Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución que le sirve a esas familias rurales atrapadas allá en la ruralidad más profunda y más olvidada también. Entonces, una enfermedad catastrófica como es el cáncer, atenderla requiere de muchos recursos económicos, de muchos sacrificios. Y entonces, cuando se organizan este tipo de instituciones regionales o comunitarias, hay que apoyarlas porque van a darle servicio a esas familias que están atrapadas en la pobreza más abyecta. E incluso gente que no está en pobreza extrema, pero que también, aunque tenga algunos activos convertibles, pero también hay que asistirlo, porque hay gente que pierde las viviendas y otros bienes básicos que son, como se dice, debieran ser inembargables, pero esa es una enfermedad que absorbe cualquier capital. Por más rico que usted sea, como se dice, también se siente, porque es muy costoso todo. Hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo. Esa es una tarea difícil también. Y los salesianos de la Iglesia Católica la llevan a cabo para formar esos jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy hay que felicitar al Listín Diario, que cumple 136 años de su fundación para brindarle servicio a la República Dominicana, servicio de comunicación responsable. Y el Listín, con su, diríamos, con la recta conciencia de sus propietarios, de sus dueños, un periódico que, aunque esos dictadores, porque nació en la dictadura de Heró,
Imagínense usted. Y luego esa dictadura de Trujillo, no hay duda que le pusieron muchos muros, muchas barreras. Pero ese periódico sobrevivió a todos esos avatares, de toda esa generación de dictadores, de abusadores de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y de la libertad de tránsito, de toda la libertad, hasta la libertad de mirar, que había que saber mirar también en esa dictadura trujillista. Entonces, el Listín Diario hoy celebra una misa, una acción de gracia por esos 136 años. El Listín nació un año después que nació mi papá. Ya mi papá tenía un año, señores. Mi padre tenía un año cuando nació el Listín Diario. 1888 nació mi padre, que en paz descanse ese caballero ilustre, querido y respetado en mi zona de Villa González, Palmar y Palmarejo, Las Lavas, El Limón, Navarrete, La Delgada y todas esas comunidades. Mi padre era muy conocido en todas esas familias que poblaban esas comunidades vecinas a Villa González. Bien, entonces el Listín Diario, que es hoy una institución de la comunicación, el periódico, diríamos, más importante del país, hay que decir eso. Y siempre ese periódico ha tenido una línea editorial que los imperantes de turno han tenido que ponerle atención. Esa es la verdad. Los editoriales del Listín Diario, tratándose de Rafael Herrera, y hoy con Miguel Franjul, que también tiene sus puntos de vista muy respetables, y siempre sus editoriales del Listín Diario, en cualquier época, en la época por lo menos democrática, porque la dictadura estaba clausurado, pero en la etapa democrática, los editoriales del Listín Diario siempre hay que leerlos, esa es la verdad, y han sido motores para muchas decisiones que se han tenido que tomar en este país por los que mandan. Y yo recuerdo, hay una expresión del editorial, cómo describió Camus, Albert Camus, que fue un brillante intelectual francés, un periodista. Y él decía, ¿cómo fue la expresión? Un editorial es un artículo que ofrece, un razonamiento para interpretar y valorar un hecho controvertido. Más o menos, creo que así es que dice la expresión de Albert Camus, describiendo un editorial. Y en eso yo tengo que decir lo siguiente: los editoriales del Listín Diario, siempre han sido tratados o encajan en esa expresión de Albert Camus. Un artículo que ofrece un razonamiento para interpretar y valorar un hecho controvertido. Y había que ver aquellos editoriales de Rafael Herrera, que eran también muy complicados, porque se entraba a veces en terreno, como se dice, en terreno movedizo. Igualmente, el mismo Miguel también, en una etapa, claro, son dos contextos distintos, pero también recuerdo que El Caribe, un periódico que también no tan viejo, pero es un periódico, El Caribe tiene 77 años de fundado también, El Caribe, pero el Listín es, como decía mi amigo, que en paz descanse, Aristófanes Urbáez, es el, ¿cómo era que decía él? Es ay Dios mío, el portaaviones de los periódicos dominicanos. Esa es la verdad.
Felicitamos a toda la familia del Listín Diario, que en paz descansen los fundadores de ese extraordinario periódico, que siempre ha acogido todas las opiniones de muchísima gente que hemos opinado allí en forma escrita en ese periódico. Siempre esos espacios hay que valorarlos, entregados con mucha amplitud democrática. Así que felicidades al Listín Diario y su misa, que uno sabe que es una misa muy asistida porque la sociedad política y económica del país asiste a esa misa en la catedral. 136 años de fundado el Listín Diario. Hoy su dueño, Pepín Corripio, que es un hombre también que hay que distinguirle, porque esas son empresas muy difíciles de mantener, las empresas periodísticas, porque saben los inversionistas que esas no son empresas muy rentables, o no son rentables, según las expresiones de los dueños. Pero el servicio social, el servicio que le brindan a la sociedad, como espacio de opinión y de defensa de los intereses nacionales y todo eso, y de los requerimientos y las quejas de la población, etcétera, etcétera. Esas inquietudes se recogen en estos periódicos y a los que mandan le llaman la atención. Esa es la verdad. Así que saludamos también y felicitamos a don Pepín Corripio, que es un hombre que cree en esas empresas periodísticas y ha hecho una inversión importante en ellas. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestro programa, que toda la semana y todos los días nosotros tenemos que hacer este programa aquí. Entonces, hay una obra que entregó el gobierno en Higüey, que está muy bien. Y hay que felicitarle porque es un hospital de traumatología en esa zona del este que requieren esos hospitales. Porque fíjense las muertes. Hoy una muerte, 5 muertos por un accidente de tránsito ahí en la carretera 6 de noviembre. Una patana se estrelló contra un grupo de motoristas y un desastre. 5 muertos, incluso creo que hasta el chofer de la patana, del camión, murió. Eso es una tragedia enorme. Entonces, la cantidad de accidentes que nosotros tenemos en las carreteras, troncales principalmente, son enormes. Y esos hospitales de traumatología son muy importantes porque hay que vivir con esta realidad de que tenemos más de 3 millones de motoristas que andan a lo loco. No se cuidan y entonces nos afectan a los que no andamos en los motores, pero andamos en los vehículos, porque hacen muchísimas piruetas, muchísimas operaciones de mando con su guía y su cosa y quieren y piensan que andan en objetos voladores. Y entonces se encuentra uno con los accidentes fáciles, con las motocicletas. Eso no hay duda que afecta mucho las carreteras y las comunidades que no disponen de estos hospitales. Aquí los hospitales que están en la capital se sienten muy abrumados de tantos accidentes que pasan. Y esos accidentes, que además vienen los accidentes también, accidentes caseros, domésticos y qué sé yo, te sufre una caída, se rompe una pierna, un brazo, se disloca un hombro y va a un hospital traumatológico de esto. Y entonces se acaba de inaugurar ese hospital, más de 1.000 millones de pesos en Higüey. Eso está muy bien, hay otros diseñados para otras comunidades, no sé si en Boca Chica y todo esto. Entonces ya está el Juan Bosch en La Vega, que ha rendido un magnífico servicio. Creo también, bueno, aquí en Villamella hay otro, y así en el país tienen que ir ampliándose los servicios traumatológicos porque hay muchos problemas de accidentes en estas carreteras troncales, que ya son muchas,
y en las no troncales, porque usted también, un país como este, donde se bebe tanto tragos, la gente bebe ron, como se dice, y cerveza, se emborracha y se monta en una motocicleta, y eso es un accidente casi ya registrado, como se dice. Y es tragedia y tragedia en la República Dominicana producto de esos accidentes gravísimos. También en Estados Unidos vimos ahí en Montana otro tiroteo, porque en Estados Unidos eso es una plaga. 4 muertos en Montana. En Nueva York, en New Jersey, por aquí, por allá, pues, más de 200 tiroteos en los Estados Unidos. Una verdadera tragedia. Igualmente aquí, otra tragedia en un sitio, oiga cómo es, este es un sitio que los parroquianos son de Capotillo y de esas zonas allí. Pero está instalada en Naco, con un nombre en inglés. Dios mío. Pero ese es un restaurante que ya los pleitos que ha habido ahí no son pocos. Y ya 2 de ellos han derivado en muertes y heridos. Muertes y heridos por balacera. Óigase, en el corazón del Naco, en la Gustavo Mejía Ricard, está este negocio. Pero ese negocio, la gente de Naco no va ahí, ni la gente parece del polígono central, no asiste ahí. Ahí quienes van, ese tigrismo parece, que eso es lo que se asocia a esto, un tigrismo producto de todo este urbano proletario, de las periferias, se instalan allí y hay que ver los individuos que van y han resultado heridos, muertos allí. Y los que ejecutan estos asesinatos es gente, señores, es gente que se le ve el tigrismo encima. Pero yo espero que ya las autoridades competentes clausuren ese negocio, porque ese negocio no puede estar ahí, ni en ningún lado, porque no es porque está en Naco, sino es que las personas que están regentando ese negocio no tienen control de ese negocio, o los que tienen abierto ese negocio para que ese tigrismo urbano proletario se divierta allí, en la forma que lo hacen en la 42 de Capotillo, por ejemplo. Pero eso es una barbaridad. Eso una vez estuvo cerrado. ¿Por qué? Por una muerte violenta, unos tiroteos que hubo ahí y mataron a una persona ahí. Y vuelven y abren el negocio y miren lo que pasa, miren lo que sucede. Esas cosas tienen que ser, entonces, bueno, Faride, que le encanta, diríamos, el protagonismo a la señora ministra de Interior, ahí tiene trabajo, o no sé quién más, que si el Ministerio Público tiene que ver con esto también, pero eso hay que ponerle coto, porque eso no se puede tener gente armados con armas de fuego o armas blancas en un sitio donde usted vaya a disfrutar sanamente y que usted lo que se encuentre un tiroteo con este tigrismo que anda aquí. Que usted le ve, solamente ver los elementos que participaron en eso, usted se da cuenta que es la 42 de Capotillo vaciada en la Gustavo Mejía Ricard. Eso no puede seguir así. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York, vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces el presidente tiene la encomienda de promulgar y publicar, si lo promulgar, el Código Penal. Vamos a ver si la carta incluso de la familia tiene algún peso moral o por lo menos en la personalidad del presidente como mandatario, en su carácter. Su partido y la oposición han votado masivamente para que se aprobara el Código Penal en la situación que se ha mandado, que no lo vamos, yo no soy jurista para evaluar ese código. Los juristas dicen que hay muchísimos fallos, que hay errores, pero uno sabe que todo eso es hijo de ese impulso legislativo, actuando, como yo he dicho o decía ayer, la mediocridad se nutre de la rapidez. Ustedes verán la cantidad de tollos que hay ahí, porque es que cuando se trabaja así, no es verdad que las cosas van a salir bien. Los únicos que trabajan rápido y no son mediocres son los clasificadores de los pollitos. Cuando nace un pollo que eclosiona un huevo, para usted identificar cuál es el macho y cuál es la hembra, hay que ser un mago, de verdad. Hay que ser un taco, como decían antes, para usted identificar un pollo recién salido del cascarón y usted decir si es hembra o macho. Eso no es tarea fácil. Pero hay gente que lo identifica y lo clasifica. Entonces ahí no hay, la mediocridad no se nutre de la rapidez. Ahí hay talento de verdad. Y esa es una realidad. Ahora, la generalidad es que la mediocridad se nutre de la rapidez y vamos a ver el Código Penal. Claro, el presidente, por eso digo, tendrá tal vez otras razones que no se va a meter en la parte moral del código y pueda objetar ese código y decir que tiene algunos puntos ahí no muy claros y entonces no lo promulga, ni lo publica menos. Entonces se cae. Ya Danilo Medina hizo lo mismo. Entonces estos políticos y estos partidos representados en ese Congreso son verdaderos charlatanes, digo yo. Porque se ponen a hacer cosas como para entretener a la gente y después le salen con estas decisiones que son desconcertantes. Porque Danilo Medina, yo recuerdo 2 veces, echó para atrás el código, que era muy bien trabajado, pero es que lo mandan a dañar a redes para justificar. ¿Por qué? Porque no quieren entonces o echarse en contra o a las iglesias o a una sociedad civil que andan ahí, entonces andan esos dos sectores opuestos a las decisiones de los legisladores. Los legisladores temerosos
o temblorosos no se atreven a fallar afectando a uno de esos sectores. Entonces los políticos aquí son unos charlatanes también. Así no se va a poder legislar. Bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar. Pero es casi seguro que eso no va a pasar, ¿eh? Ustedes lo van a ver, el presidente le busca, como se dice, una quinta pata al gato le encontrarán para echarlo para atrás. Pero vamos a esperar, porque uno no puede poner la carreta delante de los bueyes. Los pro haitianos, porque hay que seguir con el tema de los haitianos. Los pro haitianos siguen chantajeando a las autoridades y al pueblo. Esos sectores, como por ejemplo los sectores, vamos a llamarle haitianizantes, aunque no digan que son pro haitianos, pero son haitianizantes, es decir, viven de esa contratación de mano de obra haitiana fácil, manejable, y aunque no lo hagan por un pro haitianidad, pero lo hacen de esa actitud, se convierten en haitianizantes del país. Entonces, ¿cuál es la excusa que toman? Para justificar esa actitud haitianizante. La construcción, el turismo, el agro, se ven afectados porque no se implementa un plan de regularización y con la actuación de migración se van todos los haitianos y no quieren y no tenemos mano de obra. Cosa que es falsa. Necesitamos un plan de regularización, pero se hizo uno. Pero tampoco les satisfizo. ¿Por qué? Porque ellos saben que no tienen control de eso. ¿Por qué? Porque si lo hubieran hecho como se hizo, entonces ahí es tan fácil la cantidad de haitianos que yo necesito para el agro, o para el turismo, o para la construcción. Me sobra mano de obra porque aquí hay millones de esta gente. Y supuestamente no se necesitan más que 200,000 y algo para los tres sectores. Y entonces, ¿dónde están los otros? Por eso nosotros siempre hemos dicho, todo eso es una actitud haitianizante del país, irresponsable y además muy comercial o mercantil por parte de los sectores que reclaman esa regularización. Porque ahí hay más, como hemos dicho nosotros, dejen los que están en el agro. Bien, cojan aquí hay material para sacarnos millones de haitianos sin afectar a esos sectores. Porque nosotros hemos dicho aquí, ustedes saben los buhoneros haitianos que hay aquí, los choferes haitianos, se necesita un plan de regularización para tener el concho lleno de choferes haitianos indocumentados. O tener motoristas indocumentados haitianos, o buhoneros indocumentados haitianos, gente deambulando en plenas calles, o empleados cuidando edificios. ¿Y por qué no deportamos eso? Entonces aquí ni se está deportando, y todo es una tramoya, digo yo. Pues yo no quiero creer en las deportaciones, como digo, no hay una foto. Como decía Mao Zedong, se atribuye que dijo que una foto valía más que 1000 palabras con fines de el efecto que hace. Pero no hay una imagen que haya servido a la Dirección General de Migración. Una imagen que nos muestre la cantidad, no la cantidad, los haitianos que están supuestamente repatriando a su país. No se ven en un gobierno y una autoridad tan mediática que monta esa escenografía por doquier. En asuntos de publicidad, cualquier detallito se amplía a niveles de páginas de periódicos. Cualquier mínimo detalle en el gobierno. Una pequeña obra se destaca como si fuera una obra de envergadura. Porque hay una conducta mediática de tramoyismo. Y eso no lo vemos en las repatriaciones.
Entonces, esa actitud haitianizante, todas esas son presiones para que la autoridad le conceda el asunto de la famosa regularización. Sabiendo uno que usted lo regulariza y le dice, mire, este señor lo que va es a hacer un embalaje de guineo en la línea noroeste, págale un carné ahí. Pero al día siguiente ese señor está en la capital vendiendo frío. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Le va a hacer un sometimiento el bananero? Porque eso sería una actitud de esclavismo. Eso es esclavitud, eso es encomienda, son encomenderos. Usted asignarle a una gente o a una finca X cantidad de haitianos para que trabajara como los tiempos de la esclavitud, pero ya esos serían, como se dice, esclavos manumitidos. Pero ¿y cómo, a dónde que vamos a llegar? No, eso no puede ser. Esos famosos carnets es gente, señores, que tendría que estar gente especializada en áreas de la agropecuaria o de la construcción, etcétera, etcétera. Pero uno sabe cómo son las cosas aquí, porque del plan anterior, supuesto plan de regularización de Danilo Medina, ¿qué pasó? ¿Dónde están los registrados? ¿Dónde está esa gente que no aparece para trabajar en el área de la construcción? Porque se supone que si están regularizados, Migración no los reparte. Si están regularizados con alguna identificación, algún carnet, algo, no lo van a repatriar, porque entonces sería un absurdo. El dinero lo botaron, claro, lo es un absurdo, porque uno sabe que esa regularización se hizo sin una base legal registral, porque todo el mundo sabe que eso fue montaje, montando nombres y apellidos, y unos supuestos estadías y conocimiento de la comunidad con un documento que pedía una junta de vecinos. Oigan por dónde fue por dónde le dio credibilidad a ese supuesto plan el gobierno de Danilo Medina, gobierno traidor, que además concedió 50,000 nacionalidades. La nacionalidad dominicana, 50,000 haitianos que no conocen nada de la vida dominicana ni le interesa saber nada de la vida dominicana. 50,000 fueron registrados como nacionales de la República Dominicana. Muy mal, vamos, muy mal. El que va bien es Bukele. El señor Bukele le acaba el Congreso de abrir la reelección. La reelección aquí estuvo abierta en tiempos de Balaguer. Fue reelección abierta. El presidente Balaguer podía optar a la reelección hasta que en 1994 aquello se cambió. Pero siempre dijimos que los presidentes del PRD tenían la reelección abierta, pero no se atrevieron a mandar la reelección por asuntos de principio en su propio partido. El doctor Peña Gómez era un muro de contención a esas pretensiones de los presidentes del PRD. Ahora, en Bukele, señores, en Bukele se da, por lo menos de forma, pienso yo, se da la tesis de Juan Bosch, de la dictadura con apoyo popular, porque que el señor se va a hacer un dictador con apoyo popular, porque él hizo elecciones, pero sacó como 95, porque el pueblo está satisfecho con Bukele. La comunidad internacional lo tiene marcado como un elemento violador y irrespetuoso de los derechos y de las libertades de los seres humanos que habitan en ese país que se llama El Salvador. Pero el pueblo de El Salvador está feliz porque las decisiones que ha tomado, arbitrarias, pero van en beneficio de la mayoría. Esa es para mí una definición de forma de la dictadura con respaldo popular del profesor Juan Bosch. Por lo menos de forma, repito, porque es un dictador
pero es un dictador sustentado por el voto. Muy importante, porque las elecciones en El Salvador se hacen. Hay que hacerlas. Y aquí, por ejemplo, con la reelección abierta, Balaguer perdió las elecciones en el 78. Y en el 74 hubo de hacer un ejercicio antidemocrático, porque hay que decir eso también, porque el presidente Balaguer sentía que podía ser derrotado en el 74 y hubo unas presiones que todo el mundo sabe, que los militares en el 74 hicieron actos indebidos, antidemocráticos, arbitrarios, pero Balaguer era derrotable en el 74, hay que decir esa verdad, por el acuerdo de Santiago, que al final se retiró de las elecciones. En el 78 ya Balaguer estaba sentenciado desde el 74, hay que decir esa verdad, y vinieron los hechos del 78. Entonces Balaguer tenía que ir a elecciones. Y luego hay que decir lo siguiente, Joaquín Balaguer recuperó su prestigio y reivindicó su carácter democrático porque fue a las elecciones del año 1986 y la ganó. Y no podía hablarse de que se la robó porque estaba en la oposición. No tenía el poder en sus manos. Bien. Y decía yo que para esa época reclamarle a Balaguer un reconteo de votos anulados, votos que fueron considerados votos nulos y votos de observación, era casi un ridículo que una oligarquía de masa como era el PRD, un partido que ya tenía 8 años en el poder, que debió consolidarse y que su obra debió ser una obra erudita, como se dice. ¿Y qué pasó? En el 86 Balaguer ganó y el PRD tuvo que recurrir a contar de que 80,000 votos observados, a ver si de ahí podía derivar beneficio y ganancia de causa, como se dice. Eso era el ridículo a un partido que siempre dijo que Balaguer no tenía pueblo y que el pueblo lo representaba el PRD, que era la esperanza nacional. Y estando en el poder, perdió las elecciones del 86. O sea, Balaguer se reivindicó. Esa es la pura verdad. Bukele está consolidando un poder ahí absoluto, pero sobre la base de la democracia. No ha minado la democracia, porque él hace el ejercicio democrático de las elecciones. O no es una destrucción, vamos a decir, creativa de la democracia. No lo es. Sí lo es, por ejemplo, lo de los chinos, que vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, esa destrucción, como decía yo en el segmento anterior, esa destrucción creativa de la democracia se ve más en Trump que un dinamitero y un hombre que se comporta como creador de la estampida, hemos dicho nosotros tantas veces acá. Y Donald Trump le pasa muchas veces por arriba hasta la propia constitución de su país y hace, bueno, el Estado es su capricho en Donald Trump. Y Bukele no está actuando así. Pero Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos electo democráticamente. No hay duda de ello. Pero crea ese ambiente y tiene una situación muy tensa con estos aranceles y aplicando también su capricho al Estado. Es decir, mira, Canadá no te ponga en contra de Israel, que te ponga un arancel de 35. Brasil, tú no puedes, mira, Lula, si te pone en contra de Bolsonaro, que es mi amigo, te voy a poner un 50%. Eso es el capricho y eso no se puede ejercer así, lo hemos dicho. Ahora Estados Unidos está en perfecto derecho y Trump también de poner aranceles para proteger su país y su industria y su empleo. Eso es completamente legal. Deportar ilegales tampoco es ilegal. Esas son políticas correctas de Donald Trump. Y además, él la vendió en campaña, esa es la pura verdad. Pero tiene cierta, esa posiciones de huidiza y todo este capricho, eso no está bien. En el caso de Bukele, repito, él va a la reelección. Irá a la reelección hasta el final de los tiempos, como se dice. Él podrá hacerlo ahora. A mí me llamó la atención el caso de China. Este señor, su excelencia, el embajador de China en el país, el señor Chen Lumin, que yo espero que Pelegrín, nuestro amigo Pele, le dé su buena respuesta a este embajador, porque Pelegrín hizo unos señalamientos cuestionando la posición de China como un país que lo que ha venido es alterar y busca alterar el Caribe y la región latinoamericana para necear a Estados Unidos. Eso está planteado y Rusia le acompaña. Entonces, nosotros hemos tenido posiciones también muy críticas a las relaciones con China, porque lo decíamos ayer, eso no aporta nada al país. Nosotros vendemos 300 millones allí, ¿y qué hacemos? Importamos 6.000 millones de allí. ¿En qué nos beneficiamos? A Estados Unidos le exportamos 12, 20 mil millones de dólares o 15.000 millones de dólares y además nos manda 11.000 millones de dólares en remesa y además viene y aporta 4.000 y 4.000 millones de dólares en inversiones. Entonces, además nos mantiene 2 millones de dominicanos en una posición de trabajo, qué sé yo, más de 1 millón de dominicanos y familias establecidas allí, que es una vía de escape, una válvula de escape del país. Pero además nos aporta muchísimos turistas, millones de turistas. Entonces, esa es una buena relación la que nosotros tenemos con Estados Unidos. Ahora, si viene alguien a crear problemas en esas relaciones, nosotros tenemos que denunciarlo y eso es lo que hace Pelegrín. Ahora, este señor, el embajador, él piensa que tal vez nosotros somos eunucos o que no conocemos la historia de China con su famosa democracia, que ellos, eso sí es verdad que son unos verdaderos destructores creativos de la democracia y permanente. ¿Por qué? Porque el ejemplo de ellos es la democracia o es la dictadura. Entonces yo leí este artículo hoy.
guardar la memoria histórica en defensa de la paz. Pero ¿y cuál es la defensa de la paz de China? Oiga lo que dice el embajador. La guerra antifascista mundial, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, donde China participó, no como las grandes naciones de Occidente que le pelearon a Alemania y a Japón y a Italia, que era el eje. La guerra antifascista mundial involucró a más de 80 países y regiones y a una población de unos 2.000 millones, formando el enfrentamiento armado de mayor envergadura en la historia. Los agresores fascistas infligieron calamidades descomunales y una devastación sin precedentes a la civilización de los seres humanos. Ante la confrontación inminente, los países y pueblos amantes de la paz y la justicia se alzaron para la resistencia con valentía y forjaron el Frente Unido Antifascista Mundial y emprendieron un heroico combate contra la invasión del enemigo. En el frente principal en el oriente, el pueblo y los militares chinos contuvieron y resistieron a las principales fuerzas del militarismo japonés. Señor Lumí, ¿y en qué derivó eso? Japón es un país súper democrático hoy, eso fascista de ayer. Y Alemania es una democracia ejemplar, e Italia, que eran el eje, los dictadores, los fascistas que usted dice. ¿Y en qué derivaron ustedes, los luchadores de la paz? En el comunismo. ¿Y qué fue el comunismo? Más de 20 millones de muertos que tuvo la Unión Soviética de Stalin. Los gulags, una represión en el mundo. Ustedes, los chinos, tienen hoy 77 años de creado ese país. Millones de chinos muertos de hambre y muertos por el régimen. Más de 40 millones murieron de hambre en el gran salto, aquel gran cambio de Mao Zedong, su jefe y su líder, y su partido comunista. Millones de chinos murieron en la revolución cultural. Cientos de miles de estudiantes fueron aplastados en Tiananmen. Esa es la paz que brinda China. Guerreando en toda África. En tiempo del Che Guevara, recuerdo a Kabila, el del Congo, era pro-chino. Los fusiles chinos iban a todas las guerrillas. Esa era la paz. ¿Qué es lo que ustedes defienden hoy? A Birmania, militares agresivos, asesinos. La guerra de Vietnam, ustedes, la guerra de Vietnam la sostuvieron ustedes, la guerra de Corea la sostuvieron ustedes. Pero más, la guerra de Camboya, con aquel criminal que eran Lon Nol, creo que era que se llamaba, los Khmer Rouge, asesinos en masa, fueron defendidos, se fueron a una guerra los chinos con Vietnam. Vietnam defendiendo a una Camboya democrática. Después de terminar la guerra con los Estados Unidos, tuvieron que hacer una guerra China. China defendiendo a ese criminal de guerra. ¿Qué es lo que defiende China hoy? A Maduro, a Cuba, a Irán, a Rusia. Esa es la paz. ¿Qué es lo que brinda Lumín? Yo espero que Pelegrín Castillo, con su talento y su carácter enhiesto también, y su recia conciencia cívica y su coraje cívico, que también Pelegrín me le responda fuerte, porque nosotros tenemos que responderle a estos señores. ¿Ustedes creen que es verdad que China ha hecho contribuciones? ¿A qué contribuciones a la paz es que hace China? ¿En qué derivó la lucha de la Segunda Guerra Mundial? Esos tres grandes países del eje, los fascistas, terminaron siendo tres democracias, y ustedes, los luchadores, en dictaduras despiadadas, matando miles, millones de gente, sacrificándolos sin libertad. Eso es lo que ha derivado el mundo de la lucha contra los fascistas. ¿En qué derivamos? En verdaderas dinastías rojas, en Cuba, en Corea del Norte. ¿Eso es lo que ustedes defienden, los chinos? ¿O esa es una contribución a la paz?
para que este señor venga creyendo como que está escribiendo será a eunucos. Guardar la memoria histórica en defensa de la paz, no en la defensa de la paz, en lo que ustedes han terminado, en lo que terminó el comunismo, que lo que terminó fue matando a millones, más que lo que mató Hitler. Ustedes, Mao Zedong mató más que los fascistas de Hitler. Los 50 millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial, entre ellos más de 20 millones de rusos, óigase bien, eso no se le cargaron a Alemania, pero no fueron alemanes los que murieron ahí. Ahora, fue producto de la guerra total y millones murieron, es verdad. Pero ¿cuántos murieron de parte de ustedes, los defensores contra los fascistas? Pero Japón no mató a un japonés más, ni un norteamericano después que terminó la guerra. Ni Alemania mató a un norteamericano, ni un francés, ni a un inglés después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Los fascistas vencidos. Pero los demócratas ganadores como ustedes terminaron matando más que la Segunda Guerra Mundial, el propio Mao Zedong. Y Stalin, que fue otro ganador contra el fascismo, mató más de 20 millones de rusos. ¿Cuál es el beneficio de la paz? ¿Cuál es esa memoria de la paz que puede exhibir China o puede exhibir la Unión Soviética y hoy la Rusia de Putin, que eso es lo que ustedes apoyan? China le brinda todo el apoyo encubierto y descubierto, porque con malvelado disimulo también le mandan toda la ayuda a Rusia, al genocida de Rusia, pedido por la Haya. ¿Y ustedes qué hacen? Le brindan apoyo. Le brindan apoyo a su dictador de Corea del Norte, le brindan apoyo a los clérigos arbitrarísimos de Irán, le brindan a los terroristas, le brindan apoyo a Maduro, al Madurato, al Castrato y al Ortegato, 3 dictaduras vulgares de delincuentes, y ustedes son apoyadores de ellos. Entonces, ¿cuál es la memoria histórica en defensa de la paz que ha aportado el Partido Comunista Chino y la República Popular de China? Señor Lumín, mire, nadie le cree eso a usted. Ahora, los que militaron en la izquierda dominicana, pro chino, porque yo estoy seguro que Narciso probablemente eso ni caso le haga, porque era pro soviético. Pero los pro chinos del Pacoredo y de aquellas líneas rojas y qué sé yo, todas esas hierbas del tupido y crecido herbazal de izquierda de la República Dominicana, que no quedan más que ya los restos, quedan ya ni ripios de ellos quedan, ya son polvo los que quedan. Bien, les invito a que lean el doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana el doctor Castillo publica su blog La Pregunta. ¿Por qué cambiaste la posición de los interruptores? Yo no lo hice. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.